Bienvenida, Clara Mercedes, a tu programa y nuestro programa y su programa Perspectivas Bíblicas. Qué interesante que lo has puesto en plural. Y ciertamente hay varias y hay diferentes perspectivas, pero nosotros tenemos una perspectiva. Nuestra perspectiva es singular, es una perspectiva en la centralidad del mensaje bíblico. Y dentro de eso, pues por supuesto, hay diferentes cosas que tenemos que mirar. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar hoy, Clara? Vamos a estudiar la lección 3, las raíces del descontento, para el 17 de julio del 2021. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Santo, por tus misericordias, por tu amor y la oportunidad que nos permites de abrir tu santa palabra y estudiarla. Gracias por tu amor y bondad y por la vida que nos das. Amén. Amén. Amada Clara, en este asunto de estudiar la Biblia, pues lo que hay es que leerla para poder entender. Claro. Y hoy nos vamos derechito a una historia muy particular e interesante. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz. ¿Y quién está diciendo eso? Jesús. Sino espada. Porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Esto es trágico, Clara. Eso es trágico, muy trágico. Y estas palabras de Jesús no vienen en un vacío. Lo primero que tenemos que entender al entender la perspectiva bíblica, al estudiar las Sagradas Escrituras, es que por lo menos tenemos tres diferentes, son más, pero por lo menos tres diferentes paquetes de perspectivas o de perspectiva. Tres diferentes paquetes de una perspectiva o de varias. ¿Qué tú crees, Claro? ¿Sigo con lo que tú lo dijiste en plural? Sigue en el plural. Entonces le cambiamos el nombre al programa. No, por hoy. Es muy linda la diversidad. ¿Quieres saber cuál es el primer paquete? Dinos el primer paquete, Johnny. Las palabras de Jesús, las cuales él habló en arameo y en hebreo. Y no están en ningún sitio que nosotros tengamos acceso. Ese es el primer paquete. Ese paquete es el que estudió el hermano Lucas cuando dijo que recogió todas las historias entrevistando a la gente, ahí en el capítulo 1 del libro de Lucas. Y cada autor usó un método diferente. Por supuesto, Lucas es el único que no es judío y que no fue participante de las actividades, mientras que todos los demás que escribieron, Juan, Mateo, Marcos, fueron participantes de las actividades. Así que ellos están hablando de su memoria y de lo que el Espíritu les recuerda. Pero lo que el Espíritu les recuerda es lo que Jesús dijo en arameo. Jesús hablaba arameo. Y esto lo vemos en los evangelios variadas veces. Lo que en arameo es. Entonces, ese es el primer paquete, Clara. Muy interesante ese paquete. ¿Te gustaría tener acceso a ese paquete y escuchar a Jesús exactamente las palabras que él dijo? Me encantaría muchísimo. Eso es lo que queremos todos los que amamos la Biblia. El segundo paquete es el que tenemos en el texto griego, es decir, la traducción clara de lo que ellos se recordaron y lo que Lucas recogió, que le dijeron en arameo, porque Jesús hablaba en arameo y en hebreo, y la traducción que hizo Lucas y que hicieron los demás escritores o las familias de escritores, porque puede haber sido que hay un documento original en arameo y que después eso se perdió y ahí lo han traducido al griego y ese fue el que se reprodujo, Clara. Ese es el segundo paquete. ¿Quieres saber el tercero? Quiero saber el tercero. El tercero es el tuyo y el mío y el de todos los otros contemporáneos que leemos la Biblia y procuramos entenderla. Nosotros tenemos también nuestra perspectiva, porque las palabras en castellano son diferentes a las palabras en arameo y son diferentes a las palabras en griego. Así que nosotros nos vamos al griego porque es el texto que tenemos para entender. Pero claro, no solamente por eso.
Hay otras razones para esto. Tenemos, por ejemplo, a este personaje, Epicteto, que él es el fundador del estoicismo. ¿Puedes leernos un poquito acerca de él? Epicteto obtuvo su libertad en algún momento después de la muerte de Nerón, en el 68 después de Cristo. Comenzó a enseñar filosofía en Roma alrededor del 93 después de Cristo, cuando el emperador Domiciano desterró a todos los filósofos de la ciudad. Epicteto se mudó a Grecia, donde fundó una escuela de filosofía. Clara, aquí los años que nos dice, 35 al 100 y pico, son precisamente los años que el libro de Mateo se está escribiendo en griego. Así que son paralelas. Obviamente no sabemos la influencia exacta de uno con el otro, pero sí sabemos que estaban en el mismo medio. La escuela de filosofía que él fundó tenía un propósito específico. Mira cómo era. Epicteto enseñó que la filosofía es una forma de vida y no solamente una disciplina teórica. Para Epicteto, todos los eventos externos están fuera de nuestro control. Deberíamos aceptar todo lo que suceda con calma, desapasionadamente. Sin embargo, los individuos son responsables de sus propias acciones, que pueden examinar y controlar mediante una rigurosa autodisciplina. Estas ideas, Clara, están en el trasfondo cultural romano. Este estoicismo que está presentando Epicteto. Había otras filosofías también, pero esta la tomamos en particular porque las palabras, como las ponen y como las traducen al griego, pareciera que están en conversación. Las palabras de Jesús que han traducido aquí las han puesto en conversación con el estoicismo que enseñó Epicteto. Date cuenta, Clara, que él era esclavo. Oh. Y los esclavos de este grupo es que vienen los cristianos originales. Los cristianos primeros del Imperio Romano son de los esclavos. Son de la clase social más baja. Y además de esto, hemos de entender que Epicteto, al estarle enseñando a los romanos y ha sido sacado porque fueron desterrados todos, hay un conflicto cultural. Así como hoy en día nosotros estamos en Norteamérica, en Estados Unidos de Norteamérica, y hay un conflicto cultural muy grande, Clara, ¿verdad? Sí. Y lo definen políticamente, pero tiene un montón de otras repercusiones. En el tiempo romano era igual. En estos años había un conflicto, había un cambio continuo, estaba llegando mucha gente y entonces, inmigración, Clara, ¿te parece común que fuera el día de hoy? Sí. Bueno, pues entonces Domiciano, que fue el primero que hizo persecución contra los cristianos, ¿te das cuenta cómo todas estas historias se están uniendo? Sí. Pues este señor también persiguió a los estoicistas. Es decir, la persecución romana era en contra de todo lo que fuera un atentado contra el imperio y contra la cultura del imperio y contra la lealtad al emperador. Y tanto el cristianismo como el estoicismo están haciendo competencia empujando en contra de la lealtad absoluta al emperador y poniendo otras agendas en su lugar. Así que, ¿quieres aprender un poquito más de filosofía? Claro que sí. En la filosofía estoica, la palabra los de su casa es neutral, y que si en ciertos pasajes Epicteto habla de la necesidad de eliminarla o posponerla por completo, es porque se está dirigiendo a los que aún están bajo disciplina, aprendiendo a evitar lo que es malo, no completamente atraído por lo que es bueno. Así que, de acuerdo a Moulton, que estudió esta influencia de la filosofía y del pensamiento romano en el tiempo
que el Evangelio de Mateo se está traduciendo al griego y componiéndose como lo tenemos hoy, pues el conflicto que había tenía que ver con la manera de vivir. Y volviendo al texto que leímos para comenzar, Jesús está diciendo que hay un conflicto. ¿Y cuál es el lugar del conflicto, Clara? No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Esa palabra casa es la que le trae atención a Moulton y a su compañero escritor que estuvimos leyendo recién ahora con respecto a la idea del estoicismo y cómo está influyendo en la traducción del Evangelio de Mateo. Es un conflicto cultural del tiempo de Domiciano y del tiempo de los que están traduciendo la Escritura. Claro, la cultura del tiempo de la Biblia siempre está relacionado con la Biblia. No es un libro que fue dictado por Dios, sino que es un libro que está en el contexto de los humanos. ¿Tú te sientes cómoda con la idea que Jesús no habló en griego, sino que él habló en arameo y que otro vino y tradujo y escogió cómo ponerlo en diálogo con la cultura de su medio? Por ejemplo, con el estoicismo de Epicteto, al traducir los problemas de conflicto en el hogar. Claro, porque no hay otra opción. Muy bien dicho, Clara, no hay otra opción. La otra opción sería hablar en palabras celestiales, que el único lugar donde se dice que se hablan lenguas celestiales es en el don de lengua, la glosolalia, y dice que hay que traducirlo, porque nadie entiende, solo es de ángeles el lenguaje, y no serviría. Además, Johnny, nosotros tenemos que recordar siempre que cuando se traduce un documento, en esa traducción está reflejada la cultura y la educación del traductor, su forma de ver, su perspectiva. Entonces, por eso cuando tú estabas explicando de quién tradujo el documento, pues está reflejando su cultura, Johnny. Y hemos abierto una ventanita a la cultura mirando acerca del estoicismo. Leamos un poco más de las Escrituras. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. Entonces, Clara, aquí vemos algo conflictivo. ¿Cuáles son los dos lados? Por un lado, no he venido para traer paz sino espada. ¿Qué está en un lado de la espada? Ama a padre o madre más que a mí. Ama a hijo o hija más que a mí. Toma su cruz y sigue en pos de mí, digno de mí. Todas estas palabras son muy pesadas, Clara, en el contexto del estoicismo y en el concepto filosófico. Y aquí se las ponen a Jesús en la boca para traer al contexto del Imperio Romano, para que los que conocían de los conflictos que tenía el emperador con todos los filósofos pudieran entender que el cristianismo estaba en conversación con el estoicismo, que el cristianismo era una alternativa y que era una alternativa superior. Así que están compitiendo. Y estas ideas de Jesús de que hay que hacer algo mayor que simplemente estar en satisfacción en el hogar, están en diálogo con las ideas de Epicteto y de otros filósofos griegos que de otras maneras llegan a la misma conclusión, que hay que vivir de una manera ejemplar. Y la palabra clave allí es digno. Digno es una palabra fuerte, Clara. Mírala aquí. ¿Puedes leer?
No he venido para traer paz, sino espada, digno de mí, axios. Esa es la palabra griega, axios. Ama a hijo o a hija más, amar. El principio entonces es amar. Toma su cruz y sigue en pos de mí, Y el principio ahí es, llevar la cruz. pero vamos a desdoblar un poquito axios, eso de ser digno. Pesar, tener peso, tener el peso de otra cosa de igual valor que valga tanto. Apropiado, congruente, correspondiente a una cosa de quien ha merecido algo digno, tanto en el buen como en el mal sentido. Entonces, cuando las palabras de Jesús se ponen en este contexto usando la palabra axio, lo que está comunicando el autor es que Jesús estaba interesado en la integridad de los motivos. Los motivos son la clave. Y la dignidad de esto, el axio, viene pesada en base a los motivos. ¿Cuánto pesan los motivos? ¿Por qué se hicieron las cosas? Leamos un poco más. Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, Qué piropo, ¿verdad? Qué piropito tan bonito. Sigue. ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes: a Abraham tenemos por padre. Pero yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Aquí iba a decir apóstol, pero el profeta, el predicador, Juan el Bautista del desierto, este hombre idiosincrático y único que comía langostas y miel. ¿Te gustaría un banquetito de langostas y miel? La langosta es un insecto, y es un insecto limpio de acuerdo a la escritura hebraica y a las normas hebraicas. Así que los insectos son parte de la dieta del antiguo cercano oriente. Tal vez te lo podemos hacer frito, Clara, con un poquito de mantequilla o aceite de oliva. Gracias, paso, como dicen. Y lo sazonas con miel. No, Pues gracias. este hermanito Juan, además de tener una dieta idiosincrática, también vivía en un lugar idiosincrático y estaba comunicando un conflicto grande. Él estaba poniendo los motivos de la gente a juicio. Los saduceos y los fariseos los condena porque él lee en la actitud de ellos y conociendo su cultura y su manera de ser, que ellos se sienten axios, se sienten dignos, simplemente porque son hijos de Abraham. Y él le dice que así no es, que no son dignos simplemente por ser hijos. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Uy, Clara, el hermanito Juan era pura candela hablando. Él tenía que ser de Fajardo, cariduro, Clara. Yo creo que sí. Y él la hablaba claro y pelado y se enfocaba en la necesidad de la gente, como un médico que está haciendo un examen y un diagnóstico para encontrar los problemas que tienen las personas. Él no tenía interés en alabar lo que estaba bueno, sino en diagnosticar el cáncer del carácter. Y ese cáncer del carácter estaba relacionado con la falta de dignidad. Porque el peso de los fariseos y los publicanos, y los saduceos, estaba basado en su genealogía, Clara. Ser dignos o axios significa actuar de una manera que haya frutos que sean axios. ¿Cómo vienen los frutos?
Carpos. Carpos es la palabra en griego para frutos. Y hay una relación directa en la escritura, en las palabras, en la boca de Jesús, entre el ser dignos y el producir frutos. Fruta, el fruto de los árboles, de las vides, de los campos, el fruto de los lomos de uno, es decir, su progenie, la posteridad, aquello que se origina o procede de algo, un efecto, resultado. Está interesante aquí, Clara, porque la progenie, o la progenie, yo siempre he dicho progénere, pero miré en el diccionario y es progenie. Pues la progenie, Clara, no es algo que es un mérito que yo tengo, ¿o sí? Porque ¿de dónde viene? Pues nos juntamos Clara y yo, y biológicamente lo que Dios dejó diseñado para que funcione, funciona, y ahí viene la progenie. Y esto es el axio que se imaginaban los saduceos y los fariseos que ellos tenían y que era suficiente. Porque su papacito y su mamacita se juntaron y ellos nacieron, y todas esas juntadoras de esas genealogías que eran tan importantes para ellos, los lleva hasta Abraham. Y por eso ya soy bueno. Pero Jesús y Juan el Bautista están diciendo, eso no es suficiente. Al mismo tiempo, Clara, no está contradiciendo Jesús la importancia de la familia. Él está poniéndola de cabeza. Date cuenta que todo esto está relacionado con esta unidad familiar y cómo Jesús y Juan el Bautista vienen a decir, no es por las tradiciones y no es por estar en buena relación con sus padres que ustedes van a recibir la salvación, es por cómo tratan a los demás que están alrededor de ustedes. Está presentando otra perspectiva diferente a la que usualmente estábamos acostumbrados a escuchar. Y estaban acostumbrados los hermanitos del tiempo de Jesús y los hermanitos romanos que estaban pensando en el estoicismo como su corriente cultural, como una de las alternativas, que estaba en conflicto con el imperio y que ellos están pensando que lo importante es su justicia, la justicia de lo que ellos hacen, semejante al problema que tenían los saduceos y los fariseos, que pensaban que por tener su ciudadanía y hacer actos de justicia, entonces Jesús y Juan el Bautista están cambiando el modelo. Mira, cambiando sus propias justicias a las justicias de Dios. Exacto, y mira cómo son las justicias de Dios. Fariseos, nacer de Abraham por lo externo que hacen. Jesús, vivir como Abraham por la manera de amar. Fariseos, prestigio de progenes. Jesús, conectados a la vid. Fariseos, lo que hace. Eso está condenado, eso no es. Y es un valor comercial. Exactamente. Jesús, ¿por qué lo hace? Fariseos, valor comercial, y Jesús, valor de motivo. Esta diferencia entre lo que los saduceos y los fariseos pensaban compagina perfectamente bien con las ideas de los estoicos, que están enfocándose en los frutos de las personas como evidencia del axio, de la dignidad. Y Jesús está diciendo, la dignidad está en hacer el bien a los que no te pueden ayudar. Y los que de tu casa que se contradicen en el Evangelio y en la familia de Dios, negarlos. Dos ideas contrarias culturalmente están en contra de la cultura, están luchando, son movimientos que están empujando al grecorromano a aceptar una perspectiva divina. Y esa perspectiva divina llega hasta nosotros hoy, Clara. Así es. Los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. Ahí entonces reestablece Jesús quién es la familia importante, que no es el padre y la madre, particularmente si estos están luchando en contra. Y esto ocurría particularmente, Clara, en el Imperio Romano. Era muy difícil aceptar las palabras de Jesús, y
continuamente había rompimiento. No ocurrió tanto cuando Jesús predicó en Palestina, porque era una unidad familiar que Jesús era amigo, era amigable las enseñanzas. Ya tú ves cómo estaban respondiendo a Juan el Bautista, lo iban a escuchar. Aún los que no querían aceptar, le aceptaban. Aún el mismo que lo mandó a matar, le tenía temor. Pero en el Imperio Romano no era así. Así que en el Imperio Romano estas palabras de Jesús, al traducirlas al griego, adquieren mayor vitalidad y necesidad para responder al momento y al caso. Los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Para el griego esto es inconcebible, porque su casa es el centro, el oikos. Allí es que está la justicia. Y Jesús establece la justicia en cómo tratamos a los más pequeños que están afuera. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. Esto es totalmente contrario a la cultura grecorromana, Clara. Exactamente. Porque se debe poner en el centro, de acuerdo a la cultura grecorromana, al igual que hoy, se debe poner en el centro los intereses personales y familiares. Y Jesús está diciendo que no, que esos no son los intereses que van primero. Los traductores de los dichos de Jesús al griego estaban en diálogo con la filosofía, la cultura romana. Ellos tradujeron de manera contextualizada las palabras de Jesús. Para Epicteto, la manera de vivir se enfocaba hacia adentro. Mi motivo es mi reputación. Así consigo ser digno o axios. Para Jesús, la manera es enfocado hacia afuera. Como Juan el Bautista respondió y reprendió a los fariseos y saduceos, quienes pensaban ya estar axios por ser hijos de Abraham. Le dijo uno de la multitud: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o repartidor sobre ustedes? Y les dijo: Miren, guárdense de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces les refirió una parábola diciendo: Las tierras de un hombre rico habían producido mucho, y él razonaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí juntaré todo mi grano y mis bienes. Y me diré a mí mismo: muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu vida, y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y el texto nos dice claramente, la historia de Jesús, la parábola de Jesús dice claramente por qué es necio. Es necio porque todo esto es pasajero. Es necio porque nada de esto es permanente. Es necio porque la dignidad verdadera está en la relación con Dios y en la relación con el prójimo y los que tienen menos que nosotros. Y por eso debemos siempre recordar: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. ¿Como a quién, Johnny? Como a ti mismo. Como a ti mismo. Amémonos, hermanos y amigos. Muchas gracias. Muchas gracias.